buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar aquí hoy en Madrid para hablar de cómo reducir costes en la integración de datos. Un tema que, pues bien lo comentaban algunos de los que presentaron antes, se ha vuelto cada vez más importante debido a la situación económica, no nada más en España, sino en el mundo entero, y también a un factor que se ha vuelto también muy predominante en todas las organizaciones, el factor de datos grandes o en inglés Big Data. Y antes de comenzar me gustaría nada más platicarles un poquito de SyncSort. Somos una compañía fundada hace más de 40 años en Estados Unidos, en New Jersey, y desde sus orígenes SyncSort ha sido reconocido como un líder en el procesamiento de datos grandes con un alto rendimiento. Actualmente contamos con más de 15,000 ambientes instalados en más de 68 países. Pero para hablar de la reducción de costes es importante primero entender el problema. Y en SyncSort identificamos dos factores que han causado una aceleración exponencial de costes, así como de la complejidad de los ambientes de integración de datos. El primer de estos factores es Big Data. Como bien lo mencionaba Alberto, Big Data se refiere no solo al volumen de datos, a la gran cantidad de información que se genera, sino también a la velocidad, a la rapidez con la que se están generando estos datos, así como a la variedad de fuentes de datos, como lo son las redes sociales, los dispositivos móviles, los datos en la nube. Y bueno, cuando hablamos de Big Data, es un concepto que también es ciertamente un poco relativo, porque lo que para unas empresas Big Data tal vez sea manejar cientos de terabytes de información o petabytes de información, para otras empresas tal vez signifique manejar gigabytes de información. Todo depende de los recursos económicos y técnicos de cada empresa, pero lo cierto o el común denominador es que estos tres factores, las tres Vs de Big Data, se están combinando para poner en evidencia las limitaciones de las soluciones convencionales de integración de datos, lo cual me lleva al segundo factor. Estas soluciones son soluciones que no han sido diseñadas con desempeño en mente, fueron diseñadas con funcionalidad en mente, por lo tanto son bastante ineficientes, se requieren de inversiones masivas en servidores y en recursos para obtener los niveles de desempeño deseados. Y también tienen arquitecturas muy complicadas que a final de cuentas esta complejidad se traduce en mayores costos. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque a final del día las empresas necesitan cumplir con sus niveles de servicio, necesitan de la información para permanecer competitivas en el mercado. Por lo tanto, recurren o se ven forzadas a implementar medidas que son ineficientes e improductivas y que a final de cuentas resultan en mayores gastos. Estas medidas incluyen la optimización manual, o también, como lo mencionaba Alberto, el tuning. Es una actividad que es bastante difícil, nunca termina y no aporta ningún valor agregado para la empresa. También otras medidas incluyen agregar más servidores al problema, lo cual también crea complejidad, acelera costos. Y la última medida es tomar las transformaciones, los procesos, codificarlos manualmente y moverlos a la base de datos, lo cual equivale a aventar millones de euros a la base de datos para resolver un problema que originalmente es responsabilidad de las herramientas de ETL. Y a final de cuentas, algunas de estas medidas se han considerado como mejores prácticas, es el status quo, pero la realidad es que con Big Data pues todas estas medidas están fallando cada vez más y como prueba hay unos resultados que se muestran en el BI Survey, una organización en Estados Unidos, donde encuestaron a más de 300 profesionistas de TI y el resultado más dramático de esta encuesta es que 68% de los profesionistas aceptan que las soluciones de integración de datos están impidiendo, no ayudando, impidiendo al departamento de TI apoyar los objetivos estratégicos de la empresa. Y bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? En SyncSort pensamos que hay toda solución
que busque reducir los costes de integración de datos debe estar fundada en 4 pilares básicos. El primero, pues, es atacar el problema de raíz, no contar con remedios paliativos. Y con esto necesitamos herramientas que estén diseñadas desde el principio para procesar datos grandes en un tiempo razonable. Con esto, pues, lo que se busca es atacar los tiempos de procesamiento. El segundo factor consiste en mejorar la eficiencia con herramientas que permitan procesar grandes volúmenes de datos con el menor número de recursos posibles, con lo cual se busca, pues, precisamente minimizar los costos de la infraestructura. El tercero, una vez que nos enfocamos en los costes de la infraestructura, es importante también proveer herramientas al personal que les simplifiquen su trabajo, que les permitan desarrollar más rápido, implementar en producción mucho más rápido y también liberarlos de tareas tan rutinarias como lo es el tuning y tan costosas. Y finalmente es la combinación de estos 3 factores lo que puede permitir a las empresas reducir los costes en muchos aspectos de la integración de datos. Y son precisamente estos los factores en los que está basado DM Express, la cual es nuestra herramienta, es una herramienta de alto desempeño para integrar, para optimizar y para trasladar datos. Como parte de esta familia de herramientas tenemos soluciones, Alberto mencionó algunas de ellas, como lo es soluciones para mainframe rehosting, para optimizar los procesos de datos en mainframe, reduciendo MIPS y reduciendo costes y acelerando el performance, pero también tenemos soluciones para los sistemas abiertos, como lo es la integración de datos, ETL, de alto rendimiento para sistemas abiertos. Podemos también acelerar el desempeño de herramientas existentes, como lo es informática o DataStage, y también tenemos tecnologías de punta, como lo es acelerar lo que es el framework de Hadoop. Curiosamente, uno de los analistas con los que platicábamos nos decía, es la primera compañía en la que veo los 2 extremos de la historia de procesamiento de datos. En un lado está el mainframe en sus orígenes y la tecnología de punta que ahora es Hadoop. Y bueno, el denominador común de todas estas soluciones es precisamente permitir a las empresas reducir los costes de integración de datos con una tecnología que es rápida y que proporciona tiempos de procesamiento desde 4 hasta 20 veces más rápido que las soluciones convencionales, una tecnología que ayuda a reducir los costes de infraestructura de hardware hasta en un 75%, en algunos casos almacenamiento, por ejemplo, 83%. Una arquitectura simple que permite al departamento de TI desarrollar mucho más rápido todas las transformaciones y sobre todo liberarlo de la tarea de optimizar los procesos, ya que la herramienta se adapta automáticamente a todos los cambios en el ambiente. Si hay una constante en todos los ambientes de integración de datos, es el cambio. Los datos crecen, los tipos de datos cambian, las necesidades cambian. Y con esto, pues, no solo se asegura que mantener un desempeño máximo en todo momento, sino que también resulta en un gran ahorro para el personal de TI. Y bueno, ¿cómo se traduce esto en términos monetarios? Con un 65% de reducción de costes de integración de datos, un 200% de retorno de inversión y un periodo de retorno de aproximadamente 9 meses. Y estos son datos que ocurrieron como resultado de un estudio que hicimos con la firma de analistas de Forrester. De hecho, ustedes pueden ir al website synsort.com, TEI, y ahí pueden encontrar una calculadora en la cual se muestran, si ustedes ponen su información, les puede mostrar un estimado de los ahorros que podrían tener. Un ejemplo de ello es un análisis de costes que realicé el año pasado para una empresa que procesa pagos electrónicos en el mundo. Es una empresa líder, tiene operaciones en Asia, en Europa y en Norteamérica. Hace un año tenían una iniciativa para reducir costes
y también para mejorar los niveles de servicio. La iniciativa consistía en consolidar todas las operaciones en un centro de procesamiento en Norteamérica. Sus requisitos, aparte de esto, eran mantener el mismo nivel de personal, lo cual significaba que con solo 5 personas tenían que ahora tomar todas las responsabilidades del sistema global. También querían estar en producción en menos de 8 semanas y querían tener la escalabilidad para crecer a un 50% al año. Pues con estos requisitos fuimos, realizamos una prueba de concepto, realizamos un análisis de costes y al final pudimos dar una propuesta a que es ahora nuestro cliente, y con estimados de ahorros de hasta $3 millones, aproximadamente 2.3 millones de euros en un periodo de 3 años. Y aparte redujimos el tiempo de procesamiento de 2 horas a tan solo 3 minutos en uno de sus procesos más importantes, lo cual es clave, ya que al consolidar las operaciones de todo el mundo, debido a los diferentes horarios, pues el sistema tendría que trabajar las 24 horas. Finalmente, antes de concluir, nada más quisiera resaltar que bueno, el impacto de DM Express a través de la empresa pues se puede ver en diferentes aspectos, desde el impacto operacional para reducir los tiempos de procesamiento, el financiero reduciendo hasta en un 65% los costes de integración de datos, y sobre todo pues el empresarial o de negocios, en el que al tener acceso a más información más rápido, se pueden optimizar la toma de decisiones y a final de cuentas mejorar la rentabilidad de las empresas. Y bueno, con esto concluyo mi parte de la presentación.